Hola a todos, vamos a empezar nuestra clase de neurotransmisores. ¿Qué sabemos de estos neurotransmisores? Sabemos que son cualquier sustancia que tiene que ser sintetizada en una neurona, que tiene que liberarse, que va a tener un efecto a través de receptores y que va a moderar o modular ciertas conductas o estados emocionales. Precisamente hay 4 criterios principales para considerar a una sustancia como neurotransmisor. Como ya decíamos, lo primero es que se sintetice en la neurona. Y como ya lo mencionábamos en las clases pasadas, los neurotransmisores se sintetizan en el botón sináptico y prácticamente todos, su precursor es un aminoácido. Recuerden que los aminoácidos provienen de la dieta. Eso implica que si una persona tiene algún problema nutricional o una alimentación no adecuada, esto podría ocasionar que esos precursores no estén llegando al cerebro y entonces no se sintetice una cantidad suficiente del neurotransmisor, ocasionando un desbalance neuroquímico que podría estar orillando a generar problemas emocionales en nuestros pacientes. Entonces, eso es lo primero, que se sintetice en la neurona. Posteriormente, si ya está sintetizado y almacenado en las vesículas, tendría que estarse liberando a la hendidura sináptica. Y una vez que esté liberado la hendidura sináptica, tiene que haber una forma de eliminar el exceso, ya sea por una enzima o ya sea por recaptura. Entonces tenemos que ocasionar que si se libera, también puede haber una forma de inactivarlo. Otra de las cuestiones que también se maneja para saber si las sustancias pueden ser neurotransmisores es que si yo le aplico una sustancia sintética de manera exógena, es decir, un fármaco que tenga unas características parecidas a las del neurotransmisor, como lo aplico de manera exógena, va a actuar en la neurona y puede ocasionar que libere más neurotransmisor o que sintetice más neurotransmisor, va a tener un efecto similar a lo que serían los neurotransmisores endógenos. Esto se aplica mucho, sobre todo, como les mencionaba, con los endocannabinoides. Cuando se empezaron a estudiar sus receptores y estas sustancias, a los investigadores les llamó mucho la atención que existieran receptores en la sinapsis para endocannabinoides, que si ustedes recuerdan, hay endo y exocannabinoides. El más conocido de los exocannabinoides es la marihuana. Entonces los investigadores decían, pero ¿cómo es posible que el cerebro tenga receptores para marihuana o receptores para opioides si la persona jamás en su vida ha consumido una droga externa? Ya después se encontró cuál es su función de estas sustancias y entonces sería un ejemplo en el cual si yo administro un fármaco o en este caso el paciente consume marihuana que es exógeno, es un exocannabinoide, va a tener un efecto muy parecido a un endocannabinoide. Entonces, ahora bien, con estos criterios existen muchísimos neurotransmisores y muchísimos neuropéptidos. Los que vamos a estar hablando son de los neurotransmisores que provienen de un aminoácido, como es glicina, como es GABA, como es glutamato, también de los que provienen de aminoácidos, pero que entran en la clasificación de aminas biogénicas, la serotonina, la dopamina, la serotonina, entre otros, que son los principales que vamos a estar tratando. Sin embargo, también vamos a platicar un poco acerca de algunos péptidos, como ya decía, los opioides, los endocannabinoides, los péptidos inductores del apetito, como sería el neuropéptido Y, como serían las orexinas, los péptidos de la saciedad, como sería la leptina. Entonces, que tienen una función importante. También vamos a ver que hay un neurotransmisor que es el óxido nítrico, que aunque no cubre los criterios que acabamos de mencionar, sí se puede considerar como neurotransmisor. Ok, entonces vamos a estar hablando, como ya vimos,
o mencioné de cómo puedo yo inhibir o inactivar un neurotransmisor. Y normalmente puede ser o por una enzima que puede estar en el espacio sináptico o en el botón presináptico o en el botón postsináptico. Esa enzima es la que va a estar responsable de que se pueda degradar el neurotransmisor. Por ejemplo, aquí yo tengo acetilcolina, que es un neurotransmisor, y la enzima que lo degrada es la acetilcolinesterasa, que está aquí en el espacio sináptico. Tengo otras enzimas de degradación como la MAO y la COM, que son las más usuales, y por ahí tengo algunas otras. Ahora, si el neurotransmisor no tiene una enzima que lo pueda degradar, entonces quien lo elimina es el astrocito. Recuerdan que les decía que las sinapsis ya no son bipartitas, sino tripartitas. Son 2 neuronas y un astrocito. Entonces, el astrocito recaptura el neurotransmisor, lo convierte en su precursor, lo regresa a la neurona y esa neurona puede volver a sintetizar nuevo neurotransmisor. Entonces, ya sea por recaptura con el astrocito o ya sea por una enzima, estos neurotransmisores tienen que inhibirse. Ok, cuando estamos hablando que este neurotransmisor, sobre todo aquí se puede observar, está en el espacio sináptico, lo único que puede hacer este neurotransmisor es unirse a sus receptores. Los receptores, si están ubicados en la presináptico, son receptores, por supuesto, presinápticos o receptores postsinápticos. Estos receptores se subdividen en 2 tipos, ionotrópicos o metabotrópicos. Finalmente, lo único que hace la unión del neurotransmisor con el receptor es abrir o cerrar canales iónicos. Y precisamente se llaman ionotrópicos porque forman un canal iónico. El neurotransmisor se une al canal iónico, lo abre o lo cierra, y esos serían los ionotrópicos. Mientras que los metabotrópicos, cuando el neurotransmisor se une al receptor metabotrópico, este va a activar segundos mensajeros y finalmente los segundos mensajeros van a abrir o cerrar el canal. Entonces, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, los receptores solo pueden ser de 2 tipos, o ionotrópicos o metabotrópicos. Y estos metabotrópicos están asociados a proteínas G y segundos mensajeros. Cuando el neurotransmisor se está uniendo a cualquiera de estos receptores, lo único que está ocasionando es que esa neurona pueda generar o potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios. Y ya vimos que estos se van a ir sumando para desencadenar otro potencial de acción y así permitir que el mensaje vaya avanzando entre las diferentes neuronas. Normalmente de los neurotransmisores convencionales que vamos a estar trabajando, tenemos los involucrados con la contracción muscular y ese principalmente es acetilcolina. Entonces, precisamente quien es responsable de que los músculos se contraigan y se relajen sería la liberación de este neurotransmisor. Por eso en algunas culturas se utiliza un fármaco que es antagonista de la acetilcolina como el curare, que lo que hace es inmovilizar a la presa y de esa manera poder cazarla sin causarle daño al animal, sobre todo en aquellas culturas que tienen mucho el respeto hacia la parte de los animales. Tenemos otros neurotransmisores como las catecolaminas y la serotonina, que es una indolamina, y estos, que son las aminas biogénicas, están íntimamente relacionados con todos los aspectos emocionales, depresión, euforia, todas esas interacciones sociales, qué tanto una persona puede interaccionar, es extrovertida, qué tanto es introvertida, o sea, todos estos aspectos de comportamiento social y de motivación tienen que ver con la liberación de estas aminas biogénicas. Principalmente la dopamina está totalmente relacionada con el uso de drogas, cualquier tipo de adicción, adicción a la comida, adicción al sexo, al ejercicio, a lo que ustedes quieran, porque la dopamina está involucrada con la zona del placer. Si una persona experimenta placer, es porque se está liberando dopamina. Entonces, por eso cualquier cosa que induzca a una sensación de placer tiene que ver con este neurotransmisor.
mientras que la serotonina está más asociada con la felicidad. Entonces, una persona es feliz porque tiene un balance adecuado entre serotonina y entre estas aminas biogénicas. Ahora, de acuerdo a su función o el efecto que generan, los aminoácidos o los neurotransmisores se pueden considerar exclusivamente excitatorio solo al glutamato y exclusivamente inhibitorio a GABA y a glicina. Son los únicos que siempre van a tener esa función. Glutamato va a ser excitatorio y GABA y glicina inhibitorios. Aunque se asume que acetilcolina es excitatoria, en 80-90% de acetilcolina puede excitar, realmente podría también en algunos circuitos neuronales tener un efecto inhibitorio, pero la mayoría asume que acetilcolina tiene un efecto excitatorio. Pero los que siempre van a ser excitatorios son el glutamato y siempre inhibitorio GABA y glicina. Estos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, todos estos tienen ambas funciones. ¿De qué depende? Del circuito neuronal en el cual se encuentran. Eso va a determinar si estimulan o inhiben un circuito neuronal. Ahora bien, existen otros neurotransmisores, mejor dicho, neuropéptidos, que tienen una función muy importante con estados emocionales o comportamientos sociales, por ejemplo, que se ve mucho en las mujeres embarazadas. Cuando se embaraza una persona y cuando está a punto de nacer el bebé, precisamente sabemos que la oxitocina induce al parto, pero la oxitocina también genera cambios neuronales y regula el afecto que va a tener la madre con el hijo. Obviamente la oxitocina o este estado emocional, esta vinculación de madre e hijo, se da por los niveles de oxitocina altos que se generan durante el parto. Pero esto solamente sucede si es por vía normal el parto. Si es cesárea, no existe entonces la liberación de oxitocina como en condiciones normales. Por eso es muy importante que los nacimientos sean por parto normal y no por cesárea. Porque cuando va pasando el bebé, el recién nacido, por el canal del parto, entonces esa liberación de oxitocina genera un cambio neuronal en el recién nacido que establece un vínculo emocional de madre e hijo. Y precisamente estos péptidos, la oxitocina y la vasopresina, igual que la prolactina, que también es otro péptido que está involucrado ahí, también establecen si la mamá va a ser buena madre o mala madre, porque si va a proteger o no a su hijo o a las crías en la parte de los animales. Y esto quizá ustedes lo hayan visto, por ejemplo, si han tenido una mascota, han observado que cuando nace la cría, la madre va a sobreprotegerlo, la madre se va a volver agresiva, incluso puede matar a otra hembra, si estamos hablando de los animales, con tal de mantener a sus crías a resguardo. Este nivel de agresión tiene mucho que ver con esa oxitocina y con esa vasopresina en este caso en las hembras. En los hombres, en este caso en los humanos, la oxitocina tiene que ver con qué tanto los hombres pueden ser, en este caso, conformar una familia estable y pueden ser fieles con su pareja. Se está asociando a la oxitocina con la fidelidad, pero solamente en los hombres que estén casados y que tengan hijos, porque se ha encontrado un vínculo o una asociación en función el número de hijos que tenga, en este caso la pareja, el hombre, va a generar, si tiene niveles de oxitocina adecuados, el padre va a tener una relación emocional también cercana con los hijos y entonces puede ser más fiel a su pareja. Incluso en el reino animal, sobre todo en especies como son los agapornis o como son los pingüinos o como son algunas otras especies de aves que podrían ser animales que se dice que son fieles y que tienen solo una sola pareja, se están midiendo niveles de estos péptidos. Otra de la función de estos péptidos sería, por supuesto, en el comportamiento de apareamiento
la conducta sexual, el qué tanto la hembra puede seleccionar al macho y qué tanto le permite tener una actividad sexual, tiene mucho que ver con estos neurotransmisores. Entonces, si se fijan, esto está asociado, estos péptidos están asociados con estos aspectos sociales, con esta interacción. Si la madre tiene un estado emocional o un vínculo emocional afectivo con el recién nacido, esto va a generar que ese recién nacido, cuando esté en la etapa adolescente o en la etapa adulta, tenga un contexto, una vida social adecuada, una interacción social adecuada, y entonces permita establecer relaciones afectivas no dañinas o no tóxicas, ¿sí? Tiene mucho que ver con el estado emocional. Otro ejemplo de péptidos que tienen una importancia sería, como decíamos, los opioides, ¿no? Sabemos que usualmente un paciente con cáncer tiene niveles de dolor tan alto que la única forma de amortiguarlos es dándole morfina. Entonces, y la morfina precisamente es un agonista de estos receptores opioides, va a liberar más opioides, va a sentir la persona un poco más de placer y va a generar analgesia. Entonces, los opioides tienen que ver en la compuerta del dolor, la van a cerrar y por eso la persona genera analgesia. Entonces, normalmente tiene que ver estos opioides en esas funciones. Muy bien, entonces vamos a empezar con las monoaminas, como ya dijimos, las que están consideradas en ese grupo. A las indolaminas, que es la serotonina un ejemplo, y a las catecolaminas, que los ejemplos son dopamina, adrenalina y noradrenalina. ¿Qué vamos a identificar? Precursores, receptores y formas de inactivación o de inhibición. Entonces, serotonina. Cuando hablamos de que una neurona está liberando un neurotransmisor, por ejemplo la serotonina, se dice que es una neurona serotoninérgica. O si libera GABA, pues sería una neurona GABAérgica. En este caso, esta neurona serotoninérgica va a estar liberando la serotonina. Pero para poder sintetizar esta serotonina, nosotros necesitamos que se introduzca su precursor, que en este caso es el triptófano. El triptófano, como ustedes saben, es un aminoácido que viene en algunos tipos de alimentos como la lechuga, como es la leche, como es el chocolate. De ahí que cuando una persona está muy deprimida, lo que quiere comer es una gran cantidad de chocolate, porque efectivamente el chocolate es antidepresivo por el alto contenido de triptófano, pero también por el alto contenido de azúcar. Cuando una persona está deprimida, necesita compensar y generar placer, y una de las cosas que hace es que se vuelve adicta a el azúcar. Un alto contenido de carbohidratos, en este caso de azúcar, que viene en el chocolate, tienen un efecto sobre la liberación de dopamina. Entonces, la persona en un estado depresivo puede generar una adicción a comidas altas en carbohidratos, es decir, alimentos muy azucarados, muy dulces, y también específicamente del chocolate porque tiene triptófano. Entonces tiene dos efectos. Si comiera la persona, si comiera chocolate exclusivamente lo que es el cacao, entonces ahí estaría consumiendo solamente triptófano. Pero como están consumiendo los chocolates comerciales que se venden, pues tienen, aparte del triptófano, tienen un alto contenido de carbohidratos, de glucosa, de fructosa, y eso ocasiona que entonces la persona se vuelva adicta a las comidas hipercalóricas. Ok, entonces, regresando a la síntesis de serotonina, es muy importante entonces que nosotros podamos consumir una adecuada cantidad, por ejemplo, de ensaladas que nos va a dar triptófano. Es importante también señalar que si queremos que el triptófano nos forme serotonina, el triptófano se tiene que consumir en la dieta en la mañana, es decir, en el día. Porque si lo consumimos en la noche, si nos comemos una ensalada de lechuga por la noche con un vaso con leche, entonces este triptófano se convierte en serotonina, pero no se queda ahí, sino que se convierte en melatonina, que es una hormona que regula los relojes biológicos y que nos ayuda a dormir mejor. Pero si lo consumimos en el día, pues sería
formaría la serotonina. Una vez que la serotonina se libera y que tenemos serotonina en la hendidura sináptica, esta serotonina se va a unir a receptores. Los receptores yo los puedo colocar en cualquier neurona, ya sea presináptica o postsináptico. Casi la mayoría son receptores postsinápticos, pero también tengo a nivel presináptico. ¿Cuál es la función de colocar un receptor presináptico? Pues sería estimular, ya sea la síntesis de serotonina, ya sea la liberación de la serotonina, o estimular que se recapture la misma serotonina, porque para poder inhibir a la serotonina lo hace una enzima que se abrevia MAO, es la monoaminoxidasa, pero se puede abreviar como MAO. ¿Dónde está la MAO? Aquí, adentro del botón presináptico. Entonces, si yo quiero eliminar la serotonina, la tengo que recapturar. Y una vez que se recaptura, la MAO la elimina. Entonces, la finalidad de tener estos receptores presinápticos sería estimular la síntesis y la liberación, o en este caso, favorecer o inhibir la recaptura. Precisamente una persona con estados depresivos se ocasiona, como ya dijimos, porque no tiene suficiente serotonina y entonces le prescriben un antidepresivo, la fluoxetina, la sertralina o cualquiera de estos antidepresivos que lo que son inhibidores de la recaptura de serotonina. ¿Qué significa? Que ese fármaco se va a unir a este receptor presináptico que usualmente es el 5-HT1A y entonces al unir a este receptor presináptico evita la recaptura de serotonina y eso genera que entonces la serotonina se quede más tiempo en el espacio sináptico y genera una interacción con estos receptores postsinápticos favoreciendo el circuito de los estados emocionales de felicidad. Entonces, normalmente eso es lo que hace un antidepresivo. Como ustedes saben, el efecto no es rápido o no es inmediato. Todas las personas que alguna vez en su vida han tomado antidepresivos saben que este antidepresivo no funciona al otro día de que lo están consumiendo. Funciona aproximadamente de 15 a 20 días después de estarlo consumiendo, que es el tiempo en el cual restablece los niveles de serotonina. Y también saben, sobre todo las personas que han consumido antidepresivos por largos periodos, es que después de un tiempo prolongado de consumirlo, los niveles se normalizan y podría en algún punto, de manera paulatina y con obviamente el seguimiento con el especialista, con este caso un psiquiatra que es el que lo prescribe, o un médico que lo esté evaluando, poder dejar el tratamiento farmacológico. Ahora, estos receptores de serotonina se subdividen en 7 familias. Normalmente la serotonina se abrevia 5-HT. Entonces va del número de la familia del 5-HT1 a la familia 7. Cada familia tiene diferentes subtipos. Actualmente deben de estar alrededor de unos 17 receptores de serotonina o un poco más. Ahora, estas familias de receptores, todas las familias o la mayoría de ellas, estos receptores son metabotrópicos porque van a generar segundos mensajeros, excepto la familia 5-HT3. Esta familia, el 5-HT3, son receptores ionotrópicos, es decir, son canales iónicos a los cuales se une la serotonina y directamente lo abre. Como todos los demás son metabotrópicos, generan segundos mensajeros. Este segundo mensajero prácticamente es el AMP cíclico, que vamos a hablar un poquito más adelante de cómo se forma, pero sería un segundo mensajero, el AMP cíclico. Entonces, la serotonina, como decía, se inhibe por la MAO, pero cuando se une con sus receptores tiene que ver con estados de felicidad. Ahora bien, no funciona sola, sino que también puede utilizar otros neurotransmisores. Vamos a ver ahora este neurotransmisor, que quiero pasarme primero para, bueno, no lo voy a regresar. El glutamato. El glutamato, como decía, siempre va a ser un neurotransmisor excitatorio. Para que yo lo pueda formar
este glutamato necesita de un precursor que también es un aminoácido y ese aminoácido es la glutamina. La glutamina se convierte en el glutamato se libera. ¿Cómo lo elimino? Por recaptura con el astrocito. El astrocito toma el glutamato, lo convierte en glutamina y una vez que ya está la glutamina, la regresa a la neurona glutamatérgica para volver a formar glutamato. Es un ciclo. Ahora, este receptor de glutamato es exclusivamente excitatorio. Entonces, todo lo que tiene que ver con hiperactividad, por ejemplo, es porque está el glutamato activo y se encienden todas las neuronas. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje está asociado también al glutamato. Si yo tengo glutamato, estimulo las neuronas del hipocampo y la persona empieza a aprender cada día más. Entonces, ese efecto se ocasiona porque precisamente los receptores de glutamato son usualmente receptores ionotrópicos. Y estos receptores ionotrópicos se subdividen o se conocen como el receptor NMDA o no NMDA. Es decir, el NMDA sería uno y los que se consideran como no NMDA serían AMPA o kainato. Como es excitatorio, entonces los canales que tiene que abrir forzosamente son de calcio y de sodio, porque es excitatorio. Aunque los receptores de glutamato también podrían tener receptores GLU, que son receptores metabotrópicos, la mayoría son ionotrópicos. Precisamente por eso el glutamato tiene un efecto muy rápido. Entonces aquí tenemos receptores AMPA, receptores de kainato o receptores NMDA. ¿Cómo funcionan estos receptores? Cuando el glutamato se libera, este glutamato primero se va a unir a un receptor AMPA, que es un canal de sodio, es un receptor ionotrópico. Recuerden que en esos receptores el neurotransmisor se une al canal iónico, lo abre y entonces el sodio entra. Recuerden que estos son canales iónicos que se abren por un ligando. En este caso, el neurotransmisor como el glutamato es el ligando. El glutamato se une con su canal iónico y el sodio puede entrar. Una vez que el sodio entra, despolariza a la neurona y esto es suficiente para que el receptor NMDA se pueda abrir. No se podía abrir porque el receptor NMDA tenía magnesio unido, pero cuando el sodio entra, quita el magnesio y entonces el receptor NMDA se abre. Y el receptor NMDA permite la entrada de calcio. Y este calcio que está entrando a la neurona puede servir o funcionar como segundo mensajero si se va a nivel intracelular. Pero también este calcio que tenemos ahí, si no tiene un efecto de segundo mensajero, no se puede quedar adentro de la neurona. Entonces, este calcio puede salir y de esa manera es el calcio que recuerden que habíamos visto que en el botón presináptico el calcio entra para que pueda ocasionar que las vesículas se fusionen y liberen más calcio. Entonces, siempre recuerden que hemos estado viendo que a nivel presináptico el neurotransmisor siempre se va a liberar si yo tengo calcio. ¿Y de dónde puede venir este calcio? Es precisamente este calcio que yo tengo acá. Cuando entra en el botón presináptico no se puede quedar adentro. Si no sirve para segundo mensajero, entonces lo saco de la neurona y vuelve a entrar a nivel presináptico para liberar más glutamato. Entonces, esos serían los receptores de glutamato, los NMDA, el AMPA y el kainato que se consideran no NMDA. También decíamos que, bueno, este glutamato está asociado con todo lo que tiene que ver, como les decía, con procesos de plasticidad neuronal, con procesos de memoria, con procesos de aprendizaje. Por eso, cuando estamos estudiando si un individuo está aprendiendo, sobre todo en modelos animales, utilizamos esto que se ve aquí, que es el laberinto acuático de Morrison,
Y el laberinto acuático de Morrison es como ustedes lo pueden ver literalmente como una tina con agua y hay una plataforma oculta o sumergida en el agua. Nosotros ponemos a un animal, por ejemplo una rata, y entonces la rata primero aprende dónde está la plataforma oculta. Obviamente si se sube aquí, pues ya no se va a ahogar. Entonces, usualmente el animal aprende cuál es el recorrido o la vía más corta para subirse a la plataforma y salvarse. Cuando estamos haciendo esta prueba del laberinto acuático de Morrison, nosotros le podemos dar un fármaco que bloquee la acción del glutamato. Si no hay glutamato, es un antagonista porque está bloqueando, entonces, como no tengo glutamato, no se genera ese circuito de memoria y aprendizaje y el animal tarda más tiempo en encontrar la plataforma. Entonces, estos fármacos agonistas o antagonistas tienen que ver mucho con la parte de la memoria y el aprendizaje, ¿sí? Que sería un efecto porque el glutamato es excitatorio. Decíamos que el glutamato tiene otros receptores metabotrópicos, pero aunque tiene un efecto, los principales son los ionotrópicos. Ahora bien, ¿cómo eliminamos el glutamato? Dijimos que es por recaptura. Recuerden que el glutamato se recaptura por el astrocito, se convierte en glutamina y la regresa nuevamente a la neurona glutamatérgica para tener un efecto. Ahora, otro neurotransmisor importante, como decíamos, eran las catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina. De las tres catecolaminas es el mismo precursor. Su precursor es un aminoácido que se llama tirosina. Este aminoácido tirosina entonces nos sirve para formar la dopamina, por ejemplo. Y esta dopamina, una vez que se libera, va a actuar en dos familias de receptores. La familia de receptores que se parecen al receptor D1, que es la familia similar a receptores dopaminérgicos D1, y la familia del D2. Esta familia de los receptores D1 tiene dos subtipos, el 1 y el 5, mientras que la familia del receptor D2 tiene el resto, el receptor 2, 3 y 4. Todos estos receptores de dopamina son metabotrópicos, por lo tanto generan segundos mensajeros. ¿Qué hace esta dopamina? Esta dopamina, una vez que se libera, tiene que ver, como ya lo dije, con toda la zona de placer. Si yo estoy liberando la dopamina, si no se une con sus receptores, entonces la tengo que eliminar. Solo que para eliminar a la dopamina, yo puedo utilizar la MAO, que está en el botón presináptico, igual que la que utilizaba yo para la serotonina, o otra enzima que se llama la COM, que esa está en el espacio sináptico. Entonces, si yo quiero eliminar dopamina por la MAO, yo tengo que recapturar la dopamina y una vez adentro, la MAO la destruye. Pero también puedo eliminarla a través de la COM, convirtiéndolo en ácido homovalínico, que es este. ¿Y por qué tengo dos enzimas de degradación? Porque la dopamina tiene que ver con todos los circuitos de adicción. Entonces, para evitar que se libere tanta dopamina o que esté tanta dopamina aquí que genere una euforia y un placer excesivo y con ello circuitos de adicciones que no puedan eliminarse, por eso la dopamina la tengo que controlar y la tengo que inhibir rápidamente. Un poco más adelante vamos a ver esos mecanismos de adicciones o el circuito de las adicciones. Ok. Ahora, si no está participando la dopamina en lo que tiene que ver con el circuito de adicciones, la dopamina en otra parte del cerebro tiene mucho que ver con control motor fino. Precisamente todo lo asociado con ganglios basales es lo que están controlando ese sistema motor. Todas las personas que consumen alcohol, principalmente, o que suman alcohol más marihuana o cualquier otra droga de abuso, lo que están haciendo es matando las neuronas dopaminérgicas. Si esas neuronas dopaminérgicas que están dañando se encuentran en los ganglios basales, que es donde más neuronas dopaminérgicas yo tengo, entonces
esa persona podría desencadenar una patología como sería Parkinson o como sería Alzheimer, que también será un daño en las neuronas dopaminérgicas, pero sobre todo Parkinson. Lamentablemente tenemos actualmente pacientes con Parkinson muy jóvenes o con Alzheimer también muy jóvenes. Anteriormente se sabía que esas enfermedades eran neurodegenerativas y que solo se presentaban en pacientes de la tercera edad, igual que la demencia senil, pero lamentablemente el abuso del alcohol y de las drogas genera que esas personas tengan principio de Parkinson a los 25, a los 30 años, por ejemplo. Y normalmente se puede ver porque después de consumir esas drogas de abuso, empieza a observarse un temblor fino de las manos. Si estamos hablando de un estudiante de medicina que consuma esas drogas y que se esté dañando su sistema motor fino por los ganglios basales, eso implica que esa persona, aunque quiera ser cirujano, no lo va a poder hacer porque le van a temblar las manos. Entonces, lo que estén haciendo ahorita como estudiantes en el área de la salud va a repercutir en los niveles de neurotransmisores y en la parte de su control motor fino, porque precisamente esta dopamina tiene un efecto muy, muy importante en estas zonas y precisamente tiene que ver con estas situaciones de control motor. Okay. Otra catecolamina que nosotros tenemos que ver y que utiliza el mismo precursor es la tirosina. La tirosina, entonces, se puede convertir en noradrenalina, pero esto no lo hace en el botón presináptico, lo hace en una varicosidad. Y la varicosidad es como un ensanchamiento que tenemos aquí en el axón y ahí se sintetiza la noradrenalina. Esta noradrenalina tiene dos familias de receptores, los alfa y los beta noradrenérgicos. Los alfa usualmente se dividen en dos, el 1 y el 2, y los beta en tres subtipos. Y usualmente estos receptores alfa o beta noradrenérgicos están involucrados en el sistema nervioso central en circuitos como es el ciclo sueño-vigilia o en algún otro mecanismo. Pero a nivel periférico, esta noradrenalina o estos receptores alfa y beta noradrenérgicos están en órganos tan importantes como el corazón. Y entonces la frecuencia cardíaca depende de los niveles de noradrenalina o de adrenalina. Si estimulo al sistema simpático, que va a tener una gran cantidad de noradrenalina, entonces la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, estos receptores noradrenérgicos a nivel periférico están actuando o están ubicados en corazón, y a nivel central tienen que ver con circuitos como sería el ciclo sueño-vigilia, entre otros. Esa misma noradrenalina, cuando viaja y llega a las glándulas suprarrenales, entonces libera el tercer neurotransmisor, que es la adrenalina. Y como ya sabemos, la adrenalina es un neurotransmisor que tiene que ver con el escape o la huida de una situación peligrosa. Ok, esta noradrenalina, también sus receptores son metabotrópicos, que generan entonces segundos mensajeros, como es el AMP cíclico. Ok, entonces, hasta ahí hemos hablado de lo que son catecolaminas, indolaminas. Vamos a hablar un poco de aminoácidos, en este caso aminoácidos inhibitorios. Los que ya dijimos que tienen esa función es GABA y glicina. GABA es un neurotransmisor inhibitorio que se sintetiza principalmente de glutamato. Entonces el glutamato es el que lo está formando, lo libero, y una vez liberado, la recaptura o la forma de inhibirlo es por recaptura también con el astrocito. GABA es un receptor o un neurotransmisor inhibitorio porque tiene receptores ionotrópicos que se llaman GABA A y GABA C. También tiene un metabotrópico que sería el GABA B, que está asociado a segundos mensajeros como el IP3 y el diacilglicerol. Ahora, estos receptores ionotrópicos son los responsables de apagar todas las neuronas, porque exactamente están ejerciendo un efecto inhibitorio.
Precisamente esta parte de los receptores de GABA, este receptor de GABA que es inhibitorio porque está abriendo un canal de cloro y eso hiperpolariza la neurona, es precisamente en este receptor ionotrópico donde también tiene un efecto los fármacos, por ejemplo, como las benzodiazepinas. Usualmente se da un fármaco que estimule GABA o las neuronas GABAérgicas cuando el paciente tiene una sobreestimulación neuronal. Es decir, imagínense que todas las neuronas tienen mucho glutamato y entonces están encendidas todas las neuronas. Y el paciente empieza a generar una crisis epiléptica. Entonces, para apagar esas neuronas, yo le doy un fármaco que tiene que ver con estimular GABA. Y el GABA inhibe los circuitos neuronales y puedo disminuir esos efectos. Un ejemplo claro de este mecanismo es el diazepam, que usualmente se lo prescriben en personas o en niños hiperactivos. Les pueden dar este fármaco que lo que están haciendo es volviéndolos de ser hiperactivos a un estado casi de somnolencia y en el cual, como están apagando todos los circuitos neuronales, los niños no van a poder aprender de manera correcta. Entonces tendríamos GABA sería un efecto inhibitorio. ¿Cómo los elimino? Pues aquí tendríamos más la asociación de cómo está GABA y cómo estaría glutamato. Si ustedes se fijan, yo tengo una botón o una neurona glutamatérgica de este lado, tengo una neurona GABAérgica de este lado y en medio tengo el astrocito. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este astrocito? Cuando el glutamato se libera, el astrocito lo recaptura. Aquí tengo el glutamato, lo recaptura el glutamato y lo convierte en glutamina. Esta glutamina, ¿cuál es su destino? Se puede regresar a la neurona glutamatérgica para que tenga yo más glutamato, sería este mecanismo. Pero también el astrocito, como también está en contacto con la neurona de GABA, le puede dar la glutamina a la neurona GABAérgica. Una vez que llega a la neurona GABAérgica, esta glutamina la convierte en glutamato y el glutamato lo convierto en GABA y entonces puedo liberar GABA. El astrocito mismo recaptura GABA, lo convierte de nuevo en glutamato y otra vez en glutamina. Entonces, este astrocito está inhibiendo por recaptura tanto GABA como glutamato y decide el astrocito a quién le va a dar el precursor. Si se lo da a esta neurona, se sintetiza glutamato. Si se lo da a esta, se sintetiza GABA. Porque ambos neurotransmisores utilizan el mismo precursor que sería la glutamina para formar glutamato, que sería un mecanismo para sintetizar. Pero recuerden que glutamato es estimulador o excitatorio y GABA es totalmente inhibitorio. Ok. Otro de los neurotransmisores inhibitorios es glicina. Glicina es un aminoácido de por sí, pero ese aminoácido de glicina se puede sintetizar de otro aminoácido como sería serina. Entonces, ambos son aminoácidos, pero glicina es un aminoácido inhibitorio que también se va a inhibir o inactivar por una recaptura con el astrocito a través de un transportador y precisamente glicina tiene receptores glicinérgicos, que así se llaman, GLIR, en todo lo que es el sistema nervioso central, principalmente médula espinal, sistema nervioso, cerebro o la retina, y es precisamente a este nivel en donde podría actuar o tener un efecto importante el alcohol, por ejemplo, va a inhibir a nivel médula espinal o sistema nervioso central estos receptores de GABAérgicos, va a tener un efecto sobre los receptores GABAérgicos. También podremos o sabemos que estos receptores tienen un efecto los anestésicos generales. Entonces, cuando estamos hablando de que le estamos aplicando un anestésico, realmente lo que hace
en este caso los anestésicos, es estimular estos receptores glicinérgicos y entonces inhibir todos los circuitos neuronales y por eso se genera la anestesia. Porque yo estoy actuando al sistema nervioso central en el cerebro, estoy hiperpolarizando la neurona porque estoy abriendo los canales de cloro y con eso apago los circuitos neuronales y se genera la anestesia. Por eso también los endocannabinoides, la marihuana, genera un efecto parecido y por eso es que las personas que consumen marihuana, por ejemplo, no sienten dolor porque está su cerebro está tan afectado porque tengo tanta glicina, está inhibido y entonces los estímulos dolorosos no los perciben, como si estuvieran anestesiados. No los perciben o también es algo parecido con lo que hace el alcohol. Una persona alcoholizada tampoco tiene la misma percepción sensorial precisamente por ese consumo de alcohol. Ok, entonces, ¿cómo lo elimino? Como ya dije, por recaptura con la parte del astrocito. Que puedo tener los transportadores para que puedan introducirse y de esa manera lo puedo eliminar. ¿Ok? Y usualmente glicina tiene que ver totalmente con la vía del dolor. Ok. El siguiente aminoácido, o mejor dicho, el neurotransmisor es la histamina, que nuevamente se genera en una varicosidad y usualmente yo necesito otro aminoácido como la histidina. Entonces, la histidina es un aminoácido que se va a convertir en histamina. Esta histamina puedo atenuarla o inhibirla a través de lo que sería la misma recaptura y una vez adentro por la MAO o con una enzima que está aquí en el espacio extracelular. Esta histamina tiene diferentes receptores, todos son metabotrópicos y están clasificados desde el 1 al 4. Y estos receptores histaminérgicos, que pueden ser del 1, 2, 3 o 4, están asociados a segundos mensajeros. ¿Qué efecto tiene la histamina? La histamina puede actuar en el sistema nervioso central, por ejemplo, para inducir el ciclo sueño-vigilia, o principalmente puede favorecer, si estamos hablando a nivel periférico, como el aparato gastrointestinal, para producir ácido clorhídrico, pero también a nivel neuronal podría generar con la vía o participar en la vía del dolor. Entonces, sería su participación esta histamina. Decíamos que existen otros neurotransmisores que no cubren los criterios de los anteriores, pero que sí se utiliza como tal, y ese es el óxido nítrico. ¿Por qué? Bueno, esto es porque el óxido nítrico tiene que ver mucho con una neurona de glutamato. Yo aquí, como ustedes pueden observar, yo sintetizo el glutamato, libero glutamato, actúa con los receptores AMPA y el receptor NMDA. Y una vez que esto sucede y que están activados estos receptores, entonces esto activa una enzima que sintetiza el óxido nítrico, por eso es una sintasa de óxido nítrico. Y entonces lo que está sucediendo es que el precursor, que es la arginina, que es un aminoácido nuevamente, con el oxígeno nos forma citrulina, que se utiliza para los que ya vieron metabolismo, se utiliza para el ciclo de la urea, pero también con esto yo puedo formar el óxido nítrico. Solo que este óxido nítrico no va a actuar en esta neurona, sino que el óxido nítrico se libera, viaja y llega a la presináptica. ¿Y para qué? Pues porque ahí en el nivel presináptico estimula el GMP cíclico, que es otro segundo mensajero, y esto induce más glutamato. Entonces, el glutamato se libera, actúa, sintetiza el óxido nítrico y el óxido nítrico regresa para producir más glutamato. Cuando las neuronas están muriendo, entonces yo puedo saber, por ejemplo, si un paciente tiene demencia senil o tiene Alzheimer o tiene algún problema en las neuronas que están implicando una muerte neuronal, entonces se incrementan las sintasas de óxido nítrico y yo puedo detectar un proceso inflamatorio. Este óxido nítrico entonces, a nivel periférico,
también se puede utilizar para otros mecanismos, pero a nivel central estimula la liberación de glutamato. Y hasta acá quedarían los receptores y los neurotransmisores principales, y lo voy a dejar aquí antes de los péptidos, que eso lo veremos en la próxima clase.